comentábamos recién en lo que está pasando en el mercado de los commodities con el precio del cobre. Vamos a seguir hablando de este metal, pero también de la inversión que se ha estado anunciando en ese mercado, con una gran entrevista a la exministra de Minería, Aurora Williams. ¿Cómo está, Aurora? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en Mercado Central. Gabriela, buenos días, muchas gracias. Acá estamos desde Antofagasta. Desde Antofagasta, desde el hogar, nuevamente. ¿Cómo han sido estas 2 semanas? Porque usted nos dio una de las últimas entrevistas siendo secretaria de Estado, ahora la primera, creo, desde que dejó ese cargo. ¿Cómo ha estado cambiando su vida? Bueno, primero con mucha emoción, mucho orgullo, volviendo a nuestra casa, así que estamos como en esa fase llamada orden y aseo. Así que estamos todavía en la fase de aterrizaje. Muy bien. Bueno, a propósito de aterrizaje, el gobierno aterrizó con el anuncio de inversiones por alrededor de 12.500 millones de dólares en el sector minero. Tenemos el anuncio de BHP, tenemos el anuncio también de Freeport-McMoRan, y desde el gobierno han estado celebrando bastante estos anuncios. ¿Qué tanto se le puede atribuir a las medidas que se han estado barajando y la agenda con la que viene el actual gobierno versus lo que dejó el gobierno pasado? Bueno, yo creo que esto lo hemos dicho reiteradamente desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, señalar que la minería es de largo plazo. La minería no responde a un ciclo político de 4 años, considerando además que los proyectos son de muy largo plazo. Y podemos ver que en el caso de Freeport, anunció en julio del año 2024 esta inversión y BHP la anunció en noviembre del año 2024, incluso anunció 13.500 millones de dólares, en donde el 78% está orientado a escondida. Y tanto es así que se encuentran ambos proyectos dentro del catastro de inversiones para el periodo 2025-2034 de la Comisión Chilena del Cobre, que proyectó 104.000 millones para los próximos 10 años. Por lo tanto, ambos proyectos están en la cartera contemplada para esta década, siendo que dicho monto era el más alto de la última década y ahí fue donde efectivamente dejamos la inversión minera proyectada para los próximos 10 años. Aurora, le vamos a pedir que corte la imagen, porque en este minuto estamos teniendo algunos problemas con la conexión, con el audio de la conexión que en este minuto estamos teniendo. Estamos conversando con la ex ministra de Minería, Aurora Williams, que nos comentaba que ambos anuncios que realizaron las empresas mineras BHP y Freeport-McMoRan sobre nuevas iniciativas o proyectos para mantener para continuar con la producción de sus yacimientos en realidad eran conocidos, claro, pero todavía no habían ingresado a tramitación ambiental, y en general ese paso siempre se da cuando hay una mayor seguridad y hay también es en realidad el paso concreto, no solamente el anuncio, sino que ya es el paso concreto de que esta inversión se va a estar concretando. Bueno, efectivamente, ya el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental es una muy buena noticia, eh, considerando además que para poder ingresar requieren de haber construido un conjunto de líneas bases, tienen que haber preparado los proyectos con la maduración necesaria para poder ingresar. Yo creo que no corresponde una disputa de que si el ingreso de un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental es producto de uno u otro gobierno. Creo que esa es una disputa muy pequeña para la industria minera, dado que es de largo plazo. Y esto quiero ser muy insistente porque estos proyectos fueron debidamente informados por cada una de estas empresas y los inversionistas que están atrás, y hoy día logran concretar un trabajo importante que está detrás de cada uno. Y eso lo que muestra es que efectivamente Chile tiene todas las condiciones para invertir y las ha tenido, por cuanto los inversionistas que están detrás de estos proyectos son inversionistas que están en Chile desde hace muchos años, a los cuales le hemos dado las garantías de poder desarrollar sus proyectos en nuestro país.
BHP está cumpliendo 35 años en Chile. Tenemos a Freeport McMoran, que además está asociado con Codelco para desarrollar el proyecto El Abra en un 51-49%. Entonces, pensar que solo es por lo que hoy día se está planteando desde la inversión, también creo que sería injusto para empresas que vienen trabajando seriamente con nuestro país desde hace muchos años. Y por eso la Comisión Chilena del Cobre, que es nuestro ente técnico, estableció dentro de la cartera de inversión para los próximos 10 años ambos proyectos, así como otros también. Mm. Nuestra cartera de inversión de 104.000 millones de dólares, la más alta en los últimos 10 años, contempla un 80% de proyectos brownfield y por primera vez ya empezamos a ver proyectos greenfield y especialmente empezamos a ver también proyectos de litio, así que estamos frente a un espacio expansivo de la industria minera, naturalmente que influenciado fuertemente por lo que está pasando en términos geopolíticos hoy día en el mundo. Mm. Ahora, cuando se dieron a conocer estas noticias, usted decía que en realidad las garantías vienen de hace tiempo, pero el ministro de Economía y Minería dijo: nuestro compromiso es claro, más certezas y menos trabas. La agenda con la cual ha ingresado este gobierno, el actual, ¿tiene más certezas y menos trabas que donde usted participó? Yo creo que aquí hay un diagnóstico bastante compartido con la industria desde hace varios años respecto de agilizar la evaluación de proyectos sin claudicar en los objetivos ambientales y sociales. Creo que eso la industria ha sido clara, ha trabajado en esa línea. Y a mí me parece que la aprobación de la ley de permisos sectoriales no ambientales Mm. justamente está en aquella línea, en la línea en que se pueda mejorar y dar fluidez a los proyectos de inversión. Y para ello trabajamos no solamente desde el punto de vista de la modificación legal, sino que a través de gabinetes directamente con el mundo público y privado para acelerar la inversión. Mm. Ahora, en la medida que se pueda avanzar en aquello, siempre va a ser favorable para un país que es eminentemente minero, con un mercado que requiere de los minerales que Chile produce y que están definidos como críticos en varios países, pero también señalar que esto es de largo plazo, esto requiere de modificaciones importantes e insisto que la mejor demostración de la estabilidad que tiene la industria minera son los actores globales que llevan años trabajando y que en el último periodo, yo estaba recordando, producto de esta entrevista, proyectos tan importantes como Salares Mm. Nortes, que fuimos a colocar la primera piedra, o Capstone, que inauguró Manto Verde, o Nueva Centinela, que está con un proyecto de 4.000 millones de dólares. Entonces estamos con un dinamismo importante, entregado también por la modificación legal que se generó a través del Ministerio de Economía, liderado en ese momento por el ministro Grau, y que eh, puede hoy día reforzarse a través de la demanda que existe por estos minerales y que naturalmente también activa el mercado. Sí, hay políticas públicas que se mantienen, la de la reforma que trae la ley de permisos sectoriales, que todavía en realidad no está en régimen, sino que, pero sí ya ha tenido un cierto impacto en la inversión, es una de ellas. Usted, Aurora, ha estado presente en dos gobiernos como ministra, y lo recalco porque también hizo noticia la semana pasada el retiro de alrededor de 40 decretos de parte del gobierno que estaban siendo revisados en Contraloría, algunos se reingresaron, pero la mayoría de corte ambiental. ¿Qué tan usual es esto? Bueno, es poco usual. Eh, y yo quisiera señalar algo bien importante respecto de estos decretos. Hoy día establecer normas, políticas, normas por parte del Estado requiere de un elemento fundamental y que es la participación ciudadana. Mm. Cuando uno llega a la Contraloría con un documento elaborado, es un documento que vivió varios ciclos. Voy a hablar, por ejemplo, de la red de salarios protegidos. Cada uno de de los decretos que involucran red de salarios protegidos pasaron por consulta indígena. Mm.
O, por ejemplo, lo que significa el decreto número 32 que modifica la norma de emisión de fundiciones de cobre y las fuentes emisoras de arsénico. Son estudios que llevan años, que requieren de participación ciudadana, que requieren de la opinión de distintos stakeholders, por lo tanto llegan a presentarse a la Contraloría de manera robusta. No son proyectos realizados entre cuatro paredes, como quien diría, a la rápida, un día domingo en la tarde. Estos son proyectos de larga maduración, de conversación, de diálogo, de aspectos científicos, en muchos de ellos, en el caso de la red de salares protegidos, estudiar primero cuáles eran las áreas necesarias de proteger, cómo establecer el adecuado equilibrio entre los salarios que iban a producción y los salarios que iban a protección, Mm. hacer las consultas indígenas para llegar a la Contraloría. Entonces, yo quiero señalar que esto tiene un trabajo técnico detrás muy importante. Sí. Entonces, para estudiarlos, habría que ver en qué ámbito, porque las consultas indígenas están realizadas en los casos que corresponden, los acuerdos con la industria están hechos, en el caso de la norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes de emisiones de arsénico, por ejemplo, por Mm. dar un ejemplo nada más. Claro, ahora se decía que estos eran decretos que habían sido ingresados en la última parte del gobierno y que por lo mismo correspondía también revisarlos. Mira, yo naturalmente que si se quieren revisar, esa es una decisión que debe de tomar el nuevo gobierno. Eh, lo que yo puedo señalar es que cada uno de estos decretos tiene un fundamento sólido, estudiado, avalado, y independientemente de la fecha en que los presentas, naturalmente que todos aspiramos que en el ciclo político que nos corresponde poder concluir las tareas que no hemos fijado. Mm. Y en muchos casos se requieren de procesos largos. Solamente para comentarte lo que significa presentar, por ejemplo, un decreto para aprobación de Contraloría de la red de salarios protegidos significó más de 2 años y medio de trabajo. Mm. Y en eso yo creo que hay que colocar un acento importante por cuanto llegan robustos, llegan maduros, llegan dialogados, llegan conversados, llegan analizados a la Contraloría General de la República, que hace ya la visación final de un proceso largo. Mm. ¿Cambia con esto la Estrategia Nacional del Litio o en realidad son cosas que van en carriles paralelos? Mira, la Estrategia Nacional del Litio, eh, yo lo defino como un caso escuela. La Estrategia Nacional del Litio toma toda la experiencia que Chile ha tenido en desarrollar minería, particularmente minería de cobre, 120 años produciendo ininterrumpidamente en nuestro país, con claros y oscuros. Y tomamos los claros y oscuros de la industria de cobre para poder vaciarla en esta estrategia, una estrategia que además tomó como base el trabajo realizado entre los años 2014 y 2018, y también tomó como base algo muy importante, el trabajo que hizo el presidente Sebastián Piñera. Recordemos que nosotros veníamos con dos licitaciones fallidas, Mm. tanto en el 2012 y en el 2021, si no me equivoco, y por ende, con toda esa experiencia, se diseña la Estrategia Nacional del Litio. Tenemos hoy día contratos especiales de operación del litio con ENAMI en Alto Andino, con Maricunga, Sí. Codelco, en la región de Atacama, y la modificación de contrato Corfo-Codelco en el Salar de Atacama, acá en Antofagasta, más 10 decretos en tramitación en Contraloría General de la República. Esta es una estrategia que fue dialogada con el país. Nosotros tuvimos diálogo en 5 regiones de Chile y realizamos 12 consultas indígenas. Mm. Entonces, nuevamente estamos hablando de algo maduro que naturalmente si el nuevo gobierno lo quiere analizar, está en todas sus facultades para hacerlo, pero estamos con una robustez y una madurez importante detrás de cada uno de los pasos que dimos. Sí. Ex ministra de Minería, Aurora Williams, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Gabriela, muchas gracias a ti y mucho éxito. Que esté muy bien. Hasta luego.